Minutos de la mañana. 105 horas duró el secuestro de los 33 soldados en el departamento del Guaviare. Hoy, por fortuna, amanecen en libertad, sanos y salvos por la mediación de la Defensoría, que pide no estigmatizar a los civiles que se los llevaron en contra de su voluntad y que fueron defendidos por un campesino que esta mañana aparece en calidad de desaparecido forzosamente y con una orden urgente para que sea ubicado. Por este secuestro no hay capturas, pero sí la promesa de que el ejército va a volver a operar, a hacer operaciones en el departamento del Guaviare. Pero la desaparición de ese civil no es la única mala noticia atribuible a esa disidencia, a la de Mordisco. Tienen secuestrados a 4 soldados, un policía y un menor de edad que está acusado de ser paramilitar. Se los llevaron de zonas como Nariño, Cauca, Valle, Tolima, Huila y límites entre Risaralda y Quindío, para que ustedes vean cómo ese grupo ilegal tiene presencia y tiene mando en diferentes zonas del país. Aunque en la lista de secuestrados aparece el soldado profesional Luis Hernán Quiguazú Quinto, la verdad es que lo mataron. Su cuerpo fue encontrado en las últimas horas con impactos de proyectil en la cabeza en la vereda El Diamante en Nátaga. Y como el desorden público no es atribuible solamente a la disidencia en el suroccidente del país y en el departamento del Cauca, tenemos también que reportar 2 soldados heridos y uno más que mataron las disidencias en San Andrés de Cuerquia, en Antioquia, en medio de combates que iniciaron porque el ejército intentaba desactivar un cilindro bomba y fueron emboscados. Un nuevo ataque que coincide increíblemente con los homenajes que le estaban haciendo allí en Antioquia a los 13 policías que esa misma disidencia hace apenas unos días mató en Amalfi, en el departamento de Antioquia. Adicionalmente, se reporta el robo de una camioneta de Electrohuila, que es atribuible aparentemente también a la disidencia de las FARC en zona rural del municipio de La Plata. Todo un recuento de desorden mientras el país sucumbe ante la delincuencia. El presidente Gustavo Petro se preocupa y se ocupa por Gaza y ahora por Venezuela y por su mejor amigo, el dictador Nicolás Maduro, que parecen ser su prioridad. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos, día cargado de noticias económicas y día crucial para el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila. En la mañana, conjunta directiva del Banco de la República, que arranca a las 8:30 de la mañana, pero que no trae ninguna decisión sobre tasas de interés por tratarse de una de las 4 reuniones al año que son ordinarias y en donde se toman otro tipo de decisiones y se analiza obviamente la situación macroeconómica, financiera, de pagos y de reservas internacionales del país. Mientras que de manera simultánea también el DANE va a publicar los resultados del mercado laboral para el mes de julio, tras una cifra de desempleo que se ubicó en el 8.6% en el 6º mes del año y que, si bien fue la más baja en 8 años, se debió más bien a la creación de empleos por cuenta propia, es decir, a los informales y al rebusque. Pero sin duda, el plato fuerte hoy para el cuarto ministro de Hacienda será en horas de la tarde, cuando anuncie los detalles de su reforma tributaria, en cuyo texto trabajaron toda la noche los técnicos del Ministerio de Hacienda y en el cual siguen trabajando hasta ahora, afinando detalles e intentando cuadrar cuentas. Ni más ni menos que 26 billones de pesos, la reforma tributaria más grande de toda la historia, en pleno año preelectoral, sin mayorías aseguradas en el Congreso, embutida a la fuerza para tapar un monumental hueco que trae el presupuesto general de la Nación para el próximo año, sin que nadie en el Congreso conozca el texto, ni siquiera en las comisiones económicas, donde nadie tiene la menor idea sobre su contenido. Un escenario muy parecido, o mejor, exactamente igual a lo que ya ocurrió el año pasado, con una ley de financiamiento que aspiraba a recoger 12 billones de pesos, pero que se hundió en el Congreso porque también venía amarrada a tapar un hueco en el presupuesto que también se hundió porque venía tuerto y que el gobierno terminó sacando por primera vez en toda la historia por decreto, escenario que podría repetirse este año, con un presupuesto cuyo monto muy posiblemente le van a hundir las comisiones económicas en las próximas semanas al gobierno, y una tributaria que la verdad parece hoy nacer muerta, con muchos congresistas de las comisiones económicas creyendo incluso que se trata más bien de una estrategia de campaña para que el gobierno pueda decir: me la negaron y no me dejaron hacer una reforma tributaria. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 40 minutos. Las cifras que entregó el presidente Gustavo Petro sobre mortalidad materna y de niños menores de 5 años en su más reciente alocución presidencial son la razón de una nueva diferencia entre el gobierno nacional y ASEMI, que es el gremio de las EPS y que amanece contradiciendo lo expuesto por el mandatario. El gremio de las EPS del régimen contributivo empezó pidiendo rigor en el manejo de la información estadística y evitando que los datos se usen con fines políticos. Según ASEMI, hubo alteraciones en las gráficos, pero también en el corte del tiempo de esas cifras que presentó el presidente, lo que puede explicar, dice ASEMI, un error en la interpretación. Empecemos con la mayor crítica. Dice ASEMI que el presidente solo mostró cifras entre 2018 y 2024, desconociendo la tendencia siempre decreciente de más de 20 años de indicadores de mortalidad, entre otras cosas, porque cuando se comparan años tan recientes, por ejemplo, cifras de 2024 o de lo que va de 2025, siempre son cifras preliminares y susceptibles de actualización. Y ASEMI también critica que en el análisis no se haya incluido el efecto de la pandemia por COVID-19 en las cifras de mortalidad y el efecto que la pandemia tuvo, que sin duda las elevaron en 2020 y 2021. Lo que para el presidente Petro es el éxito de los cambios en el sistema de salud, para el gremio de las EPS es un completo desconocimiento de los indicadores, sobre todo los que tiene Colombia después de la pandemia. Es que para las EPS el comportamiento de los últimos años ha llevado al país a volver de a poco a los niveles de antes de la pandemia. Y por eso han invitado al presidente Petro a no escoger solo unos temas a la hora de hablar de salud, sino que en su análisis de mortalidad sumar también, por ejemplo, lo que pasa con los indicadores de quejas, reclamos, barreras de acceso, estados financieros y de cómo está trabajando el personal de la salud. Una última. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo denunció ayer una operación tortuga que está enredando su reforma a la salud. Esto después del regaño del presidente, incluso al ministro del Interior, al que le pidió acelerador para esa reforma con la que empezó el gobierno y con la que va a terminar. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo